Hola, ¿qué tal? Saludos. Este inicio de semana después de que se diera pues esta nueva propuesta, anuncio, acuerdo en la Unión Europea, pues amanece lunes amaneció, bueno, no amaneció, anocheció con caídas en Wall Street y con advertencias de bajas de calificación por parte ahora de Moody's hacia la región de Europa. Evidentemente pareciera que pues no está cayendo muy bien lo que se acordó durante el viernes en Europa, cuando menos no a decir de lo que está sucediendo en los mercados. Vamos a hablar con alguien que ya sé que, que me va a decir que no le gustó tampoco lo que se vio el viernes, José María Berrenuevo, asesor, natural ya de Wall Street, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, en la parte también de deuda y conoce muy bien del tema. José María, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Mucho gusto saludarte, Alberto. ¿Cómo estás? Gusto Bien, estar contigo. afortunadamente, y te agradezco, por cierto, porque sé que estás de viaje de trabajo fuera de tu casa de Nueva York y te agradezco mucho que estés con nosotros. Mucho gusto. Bueno, dicen que no hay quinto malo, pero parece que este quinto que fue el acuerdo sí fue malo. Así es, ¿Qué, qué, fue malo y qué, ¿eh? bueno, lo más importante es que realmente no hubo ya ni siquiera mucho detalle. O sea, hablaron de reducir el déficit fiscal de los países a 1.5%, hablaron de monitorearse, pero todo quedó en promesas de una forma mucho más superficial que lo que habían quedado de acuerdo el 26 de octubre, que por supuesto tampoco hicieron, ¿no? Inclusive en esta oportunidad ni siquiera se enfocaron en el tema de financiamiento o fondeo, solamente se habló de una promesa de dar préstamos por parte de países de la Unión Europea al Fondo Monetario Internacional de hasta por 200 mil millones de euros, de los cuales solo han logrado completar 150, ¿no? Entonces, es una iniciativa bastante más débil, inclusive que la cuarta. Entonces, como tú dices, pues sí, sí hay quinto malo, Sí ¿no? hubo quinto malo. Ahora, perdí una cosa. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Está faltando cantidad de dinero? Es decir, el mercado piensa que con el dinero que ellos dicen que van a poner no alcanza a garantizar si es que la cosa o la situación se empeora. ¿O qué es lo que falta? Lo que más falta es voluntad política, ¿no? Esta es una crisis política realmente. Es muy claro que lo único que integra la zona europea es el euro y eso no es sostenible en el tiempo. Necesitan tener una integración fiscal y eso requiere de pues, una unión política mínima, ¿no? Y eso es realmente donde está el grave problema porque, como tú sabes, la política en Europa es sumamente local, a veces ni siquiera regional y ni de país, sino muy, muy local, y hay grandes diferencias entre regiones dentro de los países, mucho más entre países, ¿no? Entonces, lo que falta es voluntad política, falta liderazgo, realmente hay un vacío enorme de liderazgo, y finalmente entender que la crisis no se va a resolver solo con acuerdos o promesas fiscales, que obviamente las promesas pues ya no las cree el mercado, y ni siquiera con implementación de algunos acuerdos fiscales sólidos que faltan por verse. Lo más importante o tan importante como eso va a ser el enfrentar los problemas de sobreendeudamiento. Estas son una crisis de sobreendeudamiento extremo y obviamente lo que requiere es reducir los niveles de endeudamiento y eso obviamente implica que las reestructuraciones van a ser inevitables y eso es precisamente lo que no quieren enfrentar, ¿no? Entonces, pues es obvio que al final la idea es tratar de generar confianza en base a promesas, pero el mercado pues ya sabe que mientras no te enfoques en realmente tener un compromiso que te obligue a resolverlas, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y ese es el problema más serio, ¿no? Ahora, bien, los mercados accionarios, Wall Street cayó, pero no cayó de manera muy importante. No me parece que los mercados de deuda reaccionaron también de manera muy extrema y supongo que la pregunta aquí es, José María, es por qué en esta ocasión, en este quinto que fue malo, los mercados no reaccionaron tan negativamente como reaccionaron los otros cuatro que fueron malos también. Bueno, el viernes reaccionaron más favorablemente, no por el programa, de hecho inicialmente estaban bajo presión los mercados, lo que ayudó fue que el Banco Central Europeo salió a comprar bonos de Italia y con eso básicamente al mercado le dio a entender que lo que había dicho el día anterior el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pues no lo iba a hacer. Él había dicho que no iba a comprar bonos de los países soberanos y un día después se vio obligado a hacerlo porque las tasas de interés de Italia estaban bajo mucha presión
y obviamente el mercado pues vio como positivo el que iba a estar comprando bonos de manera indefinida, de manera continua, aunque el día de ayer, el domingo, y esa es parte también de la presión del día de hoy, el Bundesbank, el presidente del Bundesbank les dijo que no iban a estar comprando bonos soberanos, y es obvio que Alemania es el que más tiene que decir porque es el que va a tener que pagar por esto si se continúa en este rumbo de no resolver nada y nada más seguir aumentando los costos, que ese es el problema más serio. Y lo otro que contribuyó a la presión también el día de hoy fue que Moody's anunció esta mañana que ellos también estarían poniendo para revisar la calificación de un gran número de países europeos en el primer trimestre, y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, básicamente dijo que bueno, pues eso al final él cree que no va a ser tan problemático para Francia perder su AAA, lo cual por supuesto que no es cierto, pero sí indica que él ya está dando por un hecho de que eso va a pasar. Y esto nuevamente es un reflejo de que llevamos un mes y medio en donde no se resuelve la crisis europea, no hay un compromiso político serio para resolverla, y en ese sentido nuevamente pues la crisis del euro pues, es una crisis de toda la Unión, es una crisis política al final del día, de falta precisamente de eso, de unión. Tú siempre has estado bastante negativo en este respecto, obviamente con argumentos sólidos, y aparte no hay nada para pensar que la cosa se ha mejorado, pero otro analista decía por ahí que la diferencia entre hace un año y ahora es que hace un año Europa estaba en negación total y que ahora cuando menos ya están aceptando los problemas y poniéndolos sobre la mesa y tratando de resolverlos. ¿Tú compartes al menos esta opinión? Estoy de acuerdo que al principio siempre hay negación, eso lo ves en cualquier crisis, o sea, eso no te dice realmente nada. Yo lo que más bien te diría es que hace un año el problema era Grecia y hoy en día el problema es toda Europa, ¿no? Entonces, más bien te dice que la crisis es mucho más severa. Ya en las últimas dos subastas de Alemania, el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, tuvo que entrar a comprar para que no subieran los costos de Alemania. Entonces Alemania ya es parte de la crisis, o sea, ya es una crisis que arrastra a toda Europa, ¿no? Y sin duda, por supuesto, los políticos ahora sí, como ya afecta a toda Europa, ya lo ven como un problema mayor que tienen que enfrentar, pero siguen tratando de hacerlo sin enfrentar o sin asignar los costos. Y tú no resuelves una crisis hasta que no enfrentas, no tomas al toro por los cuernos, por así decirlo, o como dicen acá en Estados Unidos, you bite the bullet, ¿no? Y básicamente reconoces que tienes que tomar costos y le tienes que decir a la sociedad que va a ser así, en lugar de sacar la idea esta, que es la que han venido haciendo, por eso es que llevamos en el quinto programa, de que con decir que vas a hacer las cosas, la confianza va a mejorar, entonces va a haber inversión, vas a crecer y ya no tienes que hacer nada. El mercado obviamente ya ha visto que hay mucha credibilidad que se está perdiendo, entonces es cierto que hay menos negación, pero también se ha ido perdiendo credibilidad porque ya es la quinta vez de anunciar algo y dejarlo para después. De hecho, no es que dijeran que no iban a hacer nada, dijeron que en marzo van a ver cómo es que implementan esos objetivos fiscales, porque al final sigue habiendo una gran diferencia. Alemania básicamente quiere asegurarse que se cumplan los objetivos y si no que haya penalidades automáticas para asegurarse que se empiece a mejorar, mientras que Francia y el resto de la periferia y Europa en general dice que no, que eso infringe la soberanía de una nación y por lo tanto que más bien eso debe ser de un consenso, una votación generalizada que esté de acuerdo en implementar castigos, porque obviamente lo que te dice es que si a ti te vienen a castigar de afuera, pues eso tiene un costo político muy alto, ¿no? Entonces, claro, al final del día, como te digo, es una crisis política y tiene un elemento cultural bien importante porque es obvio que si tú no te puedes unir políticamente, es porque al final tus culturas son bastante diferentes, ¿no? Y ese es el problema más serio, ¿no? Bueno, aquí queda clarísimo ahorita donde los alemanes están pintando su raya, ¿me entiendes? Y queda clarísimo que los alemanes dicen italianos y Grecia son muy diferentes a lo que somos acá en Alemania, ¿no? No, de acuerdo. Y en lo que mencionabas antes en los mercados, pues la presión realmente el día de hoy sí fue importante porque Alemania, el DAX de Alemania cayó en 3.4%, España cayó en 3.1%, los bancos americanos cayeron entre 5 y algunos 6%, algunos 3%, pero estas ya son caídas importantes que por supuesto afectan primero más a la banca. Es cierto que al cierre del mercado, como típicamente lo hemos visto,
hemos visto un poco de recuperación y cerraron con una caída del 1,5, pero yo voy a estar cerca del 2. Pero lo más importante es que el euro ya está bajo mucha presión. El euro rompió el 1,32 hacia abajo y eso te dice que estás en una situación ya mucho más comprometida porque el 1,30 es un nivel de resistencia impresionantemente importante. Si lo rompes, la preocupación es que te vas al 1,20 y ya estás de regreso al principio, estás de regreso a mayo del 2010. Y nuevamente, yo creo que en este escenario es inevitable que el euro tiene que ser más débil. Estás en recesión, tienes grandes costos fiscales por tomar y es obvio que en ese contexto pues vas a inclusive a tener presiones inflacionarias, ¿no? ¿El Banco Central de Europa puede devaluar el euro? Definitivamente. De hecho, eso es lo que Alemania el día de ayer le dijo, que al decirle que no puede estar fondeando indefinidamente a los países de la periferia europea, lo que te está diciendo es que no puede monetizar sus déficits y por lo tanto no puede devaluar sostenidamente. Si ellos hicieran eso, el euro se depreciaría mucho más rápido y en ese proceso se crearía mucho más inflación que por supuesto te devalúa más la moneda. Acuérdate que el problema de inflación se da cuando el Banco Central, al comprar esos bonos, empieza a incurrir pérdidas y no tiene a un tesoro o a un gobierno que le rehaga esas pérdidas o básicamente le limpies un balance sin tomar pérdida y eso lo obliga a emitir moneda no fondeada, euros no fondeados, que obviamente implican que al no ser fondeados te generan mucha inflación, mucha devaluación. Y ahí es donde yo creo que Alemania empezaría a decir, ¿saben qué? Pues yo creo que más bien yo me voy de aquí, ¿no? Y ese sería el final del euro, porque si Alemania obviamente se va, Claro. sería para introducir marcos y lo demás se colapsa. De hecho, la mejor forma de protegerse, lo que están haciendo ya muchas empresas europeas, en España, en Italia, me han comentado también, es que las empresas están empezando a cambiar sus depósitos en euros de sus países a Alemania. ¿Por qué? Porque si lo llevas a Alemania y algo pasa, y Alemania se sale o se colapsa el euro, al final del día lo que va a hacer Alemania es cambiarte la moneda a marcos al mismo nivel, entonces no vas a perder. Mientras que si tú te quedas en tus países locales, pues te van a cambiar los euros por una moneda que nadie va a querer y ahí vas a perder mucho, ¿no? De manera rápida, por favor, porque nos quedan menos de 3 minutos, José María. Cuando hablas, hay consenso de que lo que es una crisis política, eso es consenso, pero yo digo acá, queda claro que el margen de maniobra de los políticos en Europa es muy reducido porque la sociedad los está presionando mucho. Ya Berlusconi ya se fue, Papandreou ya se fue, hay manifestaciones en las calles. Si Alemania hiciera lo debido, seguramente habría manifestaciones en las calles por parte de los alemanes también. Entonces la pregunta es, ¿a qué le llamamos aquí incapacidad política? Es decir, ¿tú crees que eventualmente pudiera salir alguien lo suficientemente popular como para decir por aquí vamos y se acabaran las protestas y todo el mundo contento? Todo el mundo no va a estar contento, porque como te digo, cuando tienes una crisis, lo más difícil es asignar los costos. Pero sí, pero mi punto es el que te digo, ¿no? El que la sociedad no te está dejando tampoco hacer lo que debes hacer. Bueno, en Alemania, porque básicamente lo que está diciendo es, nosotros ya no queremos seguir perdiendo y dando recursos. Estos señores tienen que tomar y hacerse cargo de sus problemas también para poder ayudarlos, lo cual es una posición en realidad también razonable. El problema es que como has dejado que esto se deteriore tanto, pues los costos ya para todo el mundo van a ser elevados y eso hace crecer los sentimientos nacionalistas, que de hecho fue lo que pasó en los 20 y en los 30, ¿no? Entonces, esto no es nada tampoco ajeno, ya ha pasado antes, pero sin duda alguna... Lo único que en la Guerra Mundial, por cierto, que estás tocando el tema. Sí, ¿no? Los movimientos nacionalistas te aíslan más y es obvio que cada quien ve por sí mismo y busca por su lado. Ese es el gran problema y eso es lo que pueden terminar exigiendo, demandando las sociedades y para allá vas. En el caso de Grecia o de España, sí es muy importante, pero no es tan crítico, pero es obvio que si Alemania dice, los alemanes dicen, nosotros queremos fuera de esto porque al final no hay un sentido de hacer las cosas seriamente, que ese ha sido el problema de los acuerdos. Los acuerdos han sido empujados por Francia en realidad, no por Alemania, y no ha habido una propuesta seria de resolver la crisis, ¿no? O sea, pero te va a costar. O sea, la idea de que voy a resolver la crisis sin que me cueste, eso es fantasía, claro, eso no va a pasar. Por supuesto.